de la tarde. Vamos a cambiar un poco el tono de la información. Tenemos enlace con Santiago Gómez desde la redacción de Latina. Santiago. Buenas tardes, Fátima. Un fin de semana muy movido, no solo por el terremoto y el temblor que sacudió nuestro territorio, sino también movido políticamente, Fátima. El presidente Castillo ha estado muy ajetreado en las actividades de respuesta inmediata ante este sismo en la región Amazonas, pero también desde el día sábado el presidente ha seguido manteniendo una interacción, un diálogo respecto a esta idea de la vacancia presidencial, porque recordemos, uno de los grandes temas a nivel nacional que tenemos en este momento es esta tensión que existe entre el jefe de Estado Pedro Castillo y la oposición política, sobre todo tres partidos, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que siguen promoviendo un proceso de vacancia. El día sábado, te decía Fátima, porque vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó el fin de semana para que usted pueda arrancar la semana teniendo un panorama bien completo de lo que es la política en el país. El fin de semana, Fátima, el sábado, a horas de la mañana, el presidente Castillo se dirige a Yurimaguas, a la región Loreto, para sostener un encuentro con rondas campesinas. Allí, Fátima, el presidente dice que grupos a puertas cerradas están intentando desestabilizar el gobierno. Vamos a escuchar que esto, muy breve, así lo dijo el presidente. Cuando hoy nos hemos fajado para recuperar el gas, para darle a todos los peruanos, ciertos grupillos en puertas cerradas vienen a pedir y quieren desestabilizar el gobierno. Bueno, es curioso nuevamente caer un poco en la desinformación, Santiago, porque el gas jamás dejó de hacer todos los peruanos. Se habla de una ampliación, evidentemente, para poder llevar y distribuir a la zona sur, que eso implica también inversión del Estado, de las empresas, en fin. Pero es parte del discurso del presidente y también sus más cercanos, aquí evidentemente respondiendo a esta moción de vacancia presentada. Exacto, Fátima. En ese caso, el presidente hacía este anuncio de ahora que hemos empezado, quiso decirlo de esa manera. Siempre el presidente tiene algunas dificultades para poder articular, sobre todo esto que son sus anuncios todavía sin resultados, pero que son promesas, sus líneas de gobierno. En este caso decía, ahora que nos hemos propuesto empezar la masificación del gas, hay estos grupos que a puertas cerradas se reúnen y planean generar inestabilidad en el gobierno. ¿A quién se refería para que la ciudadanía pueda entender? Efectivamente, el presidente hablaba de lo que iba a ocurrir horas después en Lima. Se organiza una marcha por la vacancia de Pedro Castillo en favor de este proceso de destitución temprano del presidente constitucional. ¿Y quién lo lidera? Ahí es importante ver, porque también tenemos imágenes de esto que ocurre el sábado en la tarde. Se convoca en el Campo de Marte esta reunión. Fátima, un grupo de personas muy parecido al que teníamos en los tiempos de la segunda vuelta presidencial, cuando se reclamaba fraude. Casi estábamos hablando de una escena calcada de ese momento de la campaña. Rostros visibles, Rafael López Aliaga. La mayoría de personas que estaban ahí eran simpatizantes o militantes con el partido político Renovación Popular. Rafael López Aliaga también, lo comentábamos acá, parecía más bien, Fátima, un evento de campaña municipal. Rostros como Rafael López Aliaga, Renzo Reyardo, Efraín Aguilar, Julio Gagó reaparece en la escena política. Recordamos, ex congresista fujimorista Julio Gagó al lado de Rafael López Aliaga. El fujimorismo tuvo más bien una participación disimulada. Vimos a Lourdes Flores por un momento, no la vimos más hacia el cierre de la noche donde hubo esta marcha. ¿Qué podemos rescatar de esta marcha? Que por supuesto se ejerció en paz, digamos, no hubo ningún incidente violento, aunque grupos de los que participan en promover la vacancia sí más bien tienen una característica extremista. En esta movilización que hubo no se generó mayor disturbio, no se generó mayor controversia, digamos, a nivel físico. Sí se puede destacar, Fátima, que era un grupo que se mantuvo, digamos, en el centro de Lima, un grupo, te decía, que nos recuerda a la etapa electoral. Básicamente así lo vimos. El fujimorismo no tuvo un rol muy activo, Fátima, pero así se llevó a cabo esta marcha por la vacancia, una primera
primera medida de temperatura de la derecha peruana, de los grupos de oposición, a su gente, a sus simpatizantes. Sí. Yo creo que no quedaron tan satisfechos con la convocatoria, ¿no? Se vio en algunos momentos también imágenes donde lo que habían era incluso no solo, digamos, pancartas o banderolas con el logo del partido político que se estaba representando allí o que se estaba, digamos, manifestando también, sino que hasta con números de postulantes dentro de las internas de los partidos, lo que llamaba mucho la atención porque se supone que aquí había una intención de manifestarse a favor o en contra de la vacancia. Pero también nos habla nuevamente, y me parece, Santiago, no sé si tienes el mismo punto de vista, de la debilidad probablemente en los diálogos y los consensos que se llegan en ambas posiciones actualmente representadas en el poder. Me refiero también a aquellas que apoyan al presidente como aquellas también que van a la oposición. Debilidad partidaria también, debilidad de una militancia que no parece tener un solo argumento, una sola forma. Estamos hablando del mismo grupo que se reunía para reclamar fraude, ahora se reúne para reclamar una vacancia. Y lo que veíamos, Fátima, también era eso, era que parecía más bien un evento convocado por Rafael López Aliaga para impulsar su campaña a la alcaldía. El próximo año tenemos en el 2022 las elecciones regionales y municipales y allí más bien parecía un grupo humano, una militancia de Renovación Popular, buscar ese músculo ciudadano para poder emprender una campaña hacia la alcaldía de Lima, algo ya anunciado por Rafael López Aliaga, pero en ese sentido se perdió un poco la fuerza de lo que estos ciudadanos querían promover, que en este caso era el procedimiento de vacancia en contra del presidente Castillo. Lo que ha sumado, digamos, al problema, además del sismo que motivó el viaje del presidente de la República de la región Amazonas, fue todo lo que se ha ido conociendo en los dominicales. También una serie de nexos, de cuestionamientos que giran en torno también a las personas más cercanas del presidente de la República, pero que también hablan de sus propios actos que no estarían siendo coherentes a la transparencia de la que él tanto habla. Además, sobre ello, además sus ministros lo están respaldando, dicen que no pasa nada con las reuniones que no tienen ningún, digamos, ninguna mancha y que están dentro incluso de la legitimidad. Y sobre ello ya empiezan los medios de comunicación también a esperar una respuesta del presidente, que solo ha enviado un tuit. Santiago. El presidente le debe respuestas a todos, en realidad, porque es un presidente que cuando sale esta denuncia, sale un nuevo escándalo, no termina siendo muy firme en ponerle, digamos, el pecho a estos reclamos, en salir a explicar por qué todavía se sigue reuniendo en la Casa de Breña con funcionarios o en el caso de una señora asesora que termina asesorando a una empresa que gana una licitación con el Estado. Millonaria. Por supuesto, millonaria, más de 200 millones de soles en contratos con el Estado por reunirse o en medio de una reunión personal con el presidente en este despacho que el presidente tiene en Breña. Sobre todo eso es lo que forma parte hoy, digamos, de la crítica y de donde se le está pidiendo al presidente que tome una posición, que dé unas explicaciones. Pero yo te contaba este gran contexto político, esta narrativa de la vacancia, Fátima, porque si bien el sábado tuvimos esta muestra de músculo, no lo suficientemente fuerte como para asegurar un norte en el proyecto de vacancia, ¿qué pasó? El domingo en la mañana tuvimos esta emergencia nacional, este terremoto en la región Amazonas, y lo que vimos fue a un presidente aprovechando un poco esta coyuntura para mostrarse muy activo, para mostrarse liderando las primeras respuestas de ayuda, y no solo se dirigió a la zona en Amazonas, a la región Amazonas, exactamente el presidente se dirige a Jalca Grande para poder conversar con la ciudadanía, para poder decirle a la ciudadanía, salgan de sus casas. El presidente, como todos los líderes que afrontan una situación de emergencia, va a la zona, se desplaza con el ministro de Defensa, con el ministro de Vivienda, y tiene también este momento de cercanía con la ciudadanía que el presidente aprovecha también políticamente, porque sabe que es un momento donde está siendo muy criticado, y le da no solo unas horas de visita a la región de Amazonas, a la zona de la emergencia, sino le da 2 días, Fátima, porque el presidente pernocta en Bagua y hoy también está moviéndose por la zona, siguiendo con las labores de ayuda en esta emergencia del terremoto ocurrido en la madrugada del día domingo. Entonces tenemos este contexto mientras la oposición política está buscando
hacer cada vez o tener cada vez más argumentos en favor de una vacancia. El presidente se concentra hoy en atender esta emergencia en la zona norte del país, donde tenemos, por supuesto, un tema importante, Fátima, porque hay todavía peligro de que pueda haber algún desborde de ríos, hay todavía peligro de colapsos de casa,